Saludos, esperando que el audio y el video sean buenos. Pues doy la bienvenida a las personas que se encuentran conectadas siguiendo esta transmisión de la clase número 35 de nuestro ciclo 2025 de Calmecac Virtual de la Tenochcayot, que comparte con ustedes cada semana eh, los conocimientos, saberes, historia, filosofía y todo lo tocante a la cultura y cosmovisión de nuestro ancestral pueblo mexica. Un servidor, Ituriel Moctezuma, pues agradece a las personas que nos han venido siguiendo ya durante estas 35 clases en lo que va del año 2025. Pues nos gratifica el saber que pues se ha mantenido en el gusto del público estas clases que hacemos desde luego con mucho gusto, de manera gratuita y sobre todo pues con la intención de brindar al público en general y a la comunidad mexicanista de la tradición y la versión que nuestra casa Moctezuma, la familia descendiente del antiguo Huaytlatoani Motecuzoma Xocoyotzin, pues conserva y transmite desde pues el siglo XVI, cuando nuestra amable forma de vida y legado ancestral pues se vio afectado por la instauración del gobierno virreinal de la Nueva España, que si bien es cierto fue un acontecimiento pues que contrajo complicaciones de todo tipo, eh, pues también sirvió para eh, hacer entender al mundo que una verdadera cultura, pese a todo, sobrevive. Y eso es justamente nuestra Mexicayot, nuestra Tenochcayot, nuestros conocimientos heredados del pueblo mexica y su gran capital Tenochtitlan. Una tradición que, pese a todo, no se extinguió. Y eso pues es muestra de que una alta cultura como es la mexica pues permanece a través de los siglos, permanece durante el tiempo, porque no es una cultura que esté pues que esté en desacuerdo o que sea contraria a las leyes inmutables del universo y a las leyes naturales. Todo aquello que es acorde a lo natural, a los altos valores humanos, pues permanece durante el tiempo, no se borra, no se diluye, porque pues justamente tiene esa característica de ser verdadera y real, porque es acorde a la realidad del mundo, a sus leyes, a sus dictados cósmicos que se generaron pues al inicio de la creación, en el momento justo del inicio de esta humanidad, del quinto sol. Muy bien, pues como ya comenté en publicaciones previas, esta clase número 35 hablará acerca de un tema pues de suma importancia, porque pues resume muy bien la forma de pensamiento, las costumbres de nuestro pueblo mexica. Y este tema del cual vamos a hablar el día de hoy es cómo veían nuestros ancestros la sexualidad.
qué opinión tenían acerca de cuál era la forma correcta, la forma sabia, la forma permitida de ejercer la sexualidad entre los habitantes, hombres y mujeres. Y pues también comentar si muchas de las costumbres actuales que hoy tenemos en nuestra sociedad mexicana y el mundo en general, pues corresponden al pensamiento, a la moral y a los dictados cívicos que nuestros ancestros mexicas tenían por regla en Tenochtitlan. Desde luego que, como en cada clase, voy a emitir una serie de citas históricas o extractos en las fuentes, pues para contextualizar y darle sustento a esta clase, a la información que va a ser vertida, pero también a la par de las citas históricas, de las fuentes históricas, pues voy a ofrecer también información que corresponde a la tradición oral. Y desde luego pues me refiero a la tradición oral que se ha mantenido en las familias, en los linajes de los mexicanos que pues conservan esa raigambre indígena, mexica, nahuaca, tenochca, y que pues también pasa por pues por la tradición de la familia Moctezuma, de la cual pues saben ustedes yo provengo, ¿no? Entonces, cosas que mi abuelo, mi padre, en su momento, durante mi paso por la juventud, la adolescencia, me transmitieron al respecto de la sexualidad y cómo ejercerla de acuerdo a las formas eh, y apreciaciones de nuestro pueblo mexica, pues también con gusto la compartiré en esta clase. Entonces, pues yo preparé una relación de citas al respecto de cómo pues nuestros ancestros eh, pues concebían, ejercían el tema de la sexualidad, mismas que voy a leer posterior a esta introducción y presentación de esta clase número 35, el día de hoy 29 de septiembre de 2025, corresponde a un día 6 lluvia del mes mexica de Oxpanistli, de la trecena del jaguar, de este año 5140, bajo el signo 13 casa de nuestra cuenta de la náhuac. Y que dicho sea de paso, el día de hoy en México festejamos uno de los días más importantes, a mi parecer, que es el Día Nacional en honor al maíz. El maíz, que es nuestro divino tesoro aquí en la tierra, legado de la náhuac, legado de nuestros ancestros para el mundo. Como ya saben, los que han venido siguiendo este trabajo de un servidor y difusión de la Tenochcayot, pues el maíz es un invento científico eh, de hace al menos 8000 años. Es una creación humana, directo pues de las mentes de los antiguos ancestros nuestros que habitaban estas tierras. Aquí en México, en lo que hoy es México, nació el maíz. Y es un logro humano y es un portento que da fe y testimonio de la alta cultura de nuestros ancestros y pues la muy avanzada ciencia divina que ellos pues ya manejaban desde aquel entonces. Entonces, pues enhorabuena. Recordemos que sin maíz no hay país, que el maíz es la garantía de la supervivencia humana. Hoy por hoy no hay otra planta, cereal o alimento
que se, que se, que se siembre en mayor cantidad que el maíz. Hoy día se siembra más maíz que trigo, arroz o cualquier otro alimento en el mundo. Entonces el maíz ha logrado convertirse en la garantía alimentaria del mundo futuro, pero también ha logrado salvar a la humanidad del hambre eh, actualmente y también en el pasado. Y es gracias al maíz, me atrevo a decir, que hoy existen 7.000 millones y contando habitantes de este planeta. El maíz lo mismo alimenta a las sociedades, que sirve para fabricar y elaborar todo tipo de complementos alimenticios, y también sirve para alimentar a los animales de consumo humano. El maíz también alimenta al ganado, que posteriormente pues es consumido por las poblaciones a lo largo y el ancho del mundo. Entonces, pues enhorabuena, el día de hoy, 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz. Bien, pues entramos de lleno en el tema que nos atañe en esta clase, el tema de la sexualidad, cómo era vista por nuestros ancestros, este aspecto inseparable de la personalidad humana. La sexualidad es algo inherente, no solamente al individuo, sino a la sociedad. Como ya lo comentamos en las clases anteriores, donde estuvimos estudiando los signos tonálicos, las 20 esencias sagradas del tiempo y el espacio, la serie Tonali, recordarán que uno de sus signos, el signo de la lagartija, pues representaba también el paso o la acción divina del plan divino de la existencia de la humanidad en esta tierra, que se refería justamente a la sexualidad. La sexualidad vista como una herramienta, como un don, que permite la supervivencia y la multiplicación de los seres humanos aquí en la tierra. Sin el sexo, sin esta facultad de procrear, pues simple y sencillamente la humanidad no se sostendría. Es a través del sexo como las especies animales pues se multiplican, dan a luz a nuevos seres, a nuevas personas, en el caso del género humano. Por tanto, la sexualidad es un tema vital al momento de abordar el estudio, la forma de pensamiento de una sociedad antigua y moderna, porque el cómo conciben, el cómo ejercen, el cómo cuidan la parte de la sexualidad, habla grandemente de cómo está el nivel de conciencia o el nivel de avance de tal o cual sociedad. O simplemente nos habla mucho de sus leyes, de sus normas y también de sus posibles prejuicios al respecto de este tema. En lo que respecta al pueblo mexica, el pueblo mexica diferenciaba, nuestros ancestros diferenciaban la sexualidad entre el acto de procrear y el mero disfrute sexual o el placer sexual, que ellos llamaban juego de adultos, ¿no? Cuando el sexo se ejercía para tener descendencia, para traer niños y niñas al mundo, es decir, para procrear, ese sexo estaba bien visto. De hecho, para nuestros ancestros mexicas, el sexo tenía pues la función primordial de procrear nuevas personas. Por tanto, pues todos los demás usos que se le daba al sexo, pues eran secundarios o menos importantes. La función principal y fundamental que nuestros ancestros mexicas veían respecto del sexo era justamente preservar la especie a través de la procreación, el embarazo de las mujeres a través del acto sexual. Entonces, el acto sexual como tal, o la sexualidad enfocada o destinada a la procreación,
estaba regulada o regida por la diosa Tlazolteotl. Tlazolteotl, la diosa de la fertilidad, también conocida como eh, pues la transmutadora de las inmundicias. Son ciertas traducciones que pues se han venido conservando. Eh, Sin embargo, para un servidor Tlazolteotl, pues es bien la capacidad que tiene el mundo natural de reproducirse a sí mismo, de regenerarse a sí mismo. Por tanto, nosotros los hombres, los humanos, al pertenecer a ese orden natural, pues tenemos la capacidad de reproducirnos a nosotros mismos. Sin embargo, como el orden cósmico dado por nuestro Padre Madre Universal, el dador de la vida y Palnomewani, nos ha aparejado, nos ha dispuesto en dualidad, pues los humanos requerimos para reproducir la especie de la sexualidad en dualidad, es decir, un hombre y una mujer, un macho y una hembra en el mundo animal. Entonces, la sexualidad para procrear se ejerce pues en dualidad. Y esta dualidad es lo que pues conocemos actualmente con el nombre de matrimonios, parejas, eh, marido y mujer, casados. Nuestros ancestros consideraban que la finalidad de un matrimonio era justamente para tener hijos dentro de un marco conceptual legítimo y legal. Esa era la finalidad de un matrimonio, realmente, tener hijos. Aquellos matrimonios que, pues, al cabo de un año no concebían hijos o no encargaban hijos, comenzaba a ser mal visto por la sociedad mexica. De hecho, se sabe que incluso aquellos matrimonios que no lograban eh, eh, tener descendencia por dejadez, por falta de voluntad o por algún problema biológico, ya sea en el hombre o en la mujer, pues se dice que lo recomendable era disolverlo, porque nuestros ancestros pues no consideraban que un matrimonio que no estuviera destinado a concebir una descendencia, a conservar un linaje, o simplemente a aportar nuevos individuos, hombres y mujeres, para el sostenimiento de Tenochtitlan, de la Náhuac, pues para la forma de pensamiento de nuestros ancestros, un matrimonio sin hijos no tenía mucho sentido. Muy bien. Ahora, la otra parte del sexo, ya hablé del sexo legítimo, del sexo al interior del matrimonio, el sexo entre esposos, el sexo para la procreación, pues era regido por la solteot. Y en contraparte, el sexo que se hacía por disfrute, por diversión, por recreación, por mero placer sexual, era regido por la diosa Xochiquetzali, la flor preciosa, como también se le llama a esta diosa, diosa de la sensualidad, ¿no? Diosa de la belleza. Y este sexo o esta parte o esta faceta del sexo, no con fines de procreación, sino con fines meramente sensuales, pues por nuestros ancestros no es que fuera mal visto, sin embargo ellos consideraban que no era algo pues digno de enaltecer. Es decir, para nuestros ancestros el sexo era sagrado cuando su finalidad era eh, embarazar a una mujer, procrear nuevas personas a través del vientre femenino, de la unión pues del esperma masculino con el óvulo femenino, el acto sexual para procrear. Eso era altamente sagrado para nuestros ancestros. Y en cambio el sexo libre o el sexo por cuestiones meramente de satisfacción, de recreación, como quieran llamarle, pues no tenía una característica sagrada, ¿no? Nuestros ancestros, pues a ese tipo de sexualidad le llamaban juego de adultos.
sí consideraban que todo este tipo de, de- de ejercicios de la sexualidad pues debían ser regidos por un código moral. Había penas muy severas, incluso se contemplaba la pena de muerte para todos aquellos que rompían estas reglas al respecto de la moral, respecto del sexo, o que cometían actos escandalosos o impúdicos ante los ojos de la moral mexica, eh, y pues eso conllevó pues justamente a practicar una sexualidad recatada y responsable. Es decir, el libertinaje sexual prácticamente no existía en Tenochtitlan. Repito, sin embargo, en la vida privada o al interior de las casas, en la vida íntima de las personas, pues el Estado mexica no intervenía, dejaba ejercer libremente eh, la sexualidad a las personas, pero en el ámbito público, es decir, todo aquello que era visto por la sociedad, por los habitantes, sí se exigía un comportamiento decoroso o no escandaloso. Entonces, pues de entrada eso es lo que quisiera dejar asentado. El mexica era una sociedad que no permitía una vida sexual escandalosa y que aconsejaba a sus habitantes ejercer la sexualidad en el interior de los hogares, en la privacidad del mundo personal y no llevarlo a una esfera pública. Todo aquel que llevaba el ejercicio de su sexualidad a una esfera pública, pues era castigado y eh, el, eh, dependiendo la gravedad del reglamento quebrantado, pues los castigos podían venir desde azotes, trabajo forzado o incluso penas de muerte. Pero bueno, más adelantito abordaremos esos aspectos. Ahorita pues quede asentado que la sexualidad entre los mexicas, de acuerdo a su cosmogonía, se dividía en dos campos. El sexo sagrado, que era el sexo al interior del matrimonio, el sexo entre esposos, con fines de procreación, con fines para pues traer niños y niñas a este mundo, regido, vigilado por la deidad de Tlazolteotl, la diosa de la transmutación. Y por otro lado, la sexualidad libre o la sexualidad con fines simplemente meramente sensuales o de satisfacción, de placer sexual, pues era en cierto modo no era castigado o no era mal visto siempre y cuando éste se hiciera de forma privada, sin llevarlo al ámbito público, y era regido este tipo de sexualidad por la diosa o la deidad Xochiquetzali, que es la diosa de la sensualidad, la diosa de la belleza. Muy bien, ahora, eh, hoy en día, pues existe un ejercicio de la sexualidad entre la sociedad actual, pues donde pues los hombres y las mujeres, o incluso personas del mismo sexo, formalizan relaciones, ¿no? Noviazgos, concubinatos, y pues se puede ejercer la sexualidad prácticamente eh, en cualquier momento y pues básicamente en cualquier lugar donde nos encontremos, es decir, no hay restricciones mayores. En lo que respecta al sexo entre esposos o dentro del matrimonio, eh, este sexo se practicaba entre los mexicas, eh, como ya dije, con la finalidad de procrear. Pero el lugar ideal o el lugar donde nuestros ancestros elegían cometer el acto sexual para
pues para concebir eh, un hijo. No era justamente la alcoba o la casa, sino una extensión de lo que hoy conocemos como temazcal. El temazcal, que es esta casa o pequeña habitación donde se dan los baños de vapor medicinal, según las costumbres de nuestros ancestros, eh, eh, en las casas tenía una extensión, el temazcal, donde era un cuarto cerrado, naturalmente, de acceso privado para las personas habitantes del hogar, o primordialmente para los jefes de familia, padre y madre. Y esta extensión del temazcal, que llevaba por nombre Xochicali, Casa Florida, era donde los esposos, las parejas legal y legítimamente casadas, tenían sexo. En una especie de temazcal es donde ellos tenían sexo. Y a este lugar, que era una extensión del temazcal y que comúnmente conocemos, donde se reúnen personas para tomar baños de vapor medicinal, este recinto o este anexo o cuarto contiguo al temazcal, para tener ahí vida sexual en primacía, se le llamaba Xochicali. Y en ese lugar Xochicali, en ese cuarto destinado eh, para la sexualidad entre los esposos, pues había altares dedicados a Tlazolteotl. Era un lugar sagrado, solemne, era un lugar donde pues se ejercía así el aspecto sexual, pero siempre bajo pues esa figura de respeto, bajo esa figura pues de lo sagrado que representaba para nuestros ancestros el sexo entre esposos. Y en contraparte, el sexo que se llegara a practicar simplemente pues, por cuestiones recreativas, por meros fines sensuales. Este sexo pues no se practicaba naturalmente en el Xochicali, que era un recinto muy privado y muy sagrado al interior de las casas, sino que pues sexo ya, vamos a decirlo así, libre, se hacía en campos abiertos, ¿no? En lugares quizás alejados de la vista del público, eh, en lugares como cerros, eh, cuevas, en los límites o linderos de los sembradíos. Es decir, no se hacía en la casa de alguien. La casa de las personas era un lugar respetable. Entonces, si no se hacía un sexo con fines de procreación en el cuarto Xochicali de cada hogar, el resto del sexo de otra índole no se hacía en el hogar. De hecho, los muchachos, las muchachas, pues vivían con sus padres, con sus madres. Realmente una muchacha no salía de su casa o no se apartaba de la casa de sus padres o se iba a vivir a otro lado si no es porque se casaba. Es decir, no se estilaba en Tenochtitlan tener casa de soltero. No había eso. Hombres y mujeres seguían viviendo con sus padres y solo salían a vivir a otro lado cuando contraían matrimonio. Por eso, pues también, y ya lo estaremos abordando más adelante, dentro de esta plática, pues aquellos hombres o mujeres que no se casaban, que no contraían matrimonio, por decisión propia, o porque pues no tenían, pues quizás desarrollada esa inclinación, ¿no? Al líbido sexual, y pues eran personas solitarias, en cierto modo, que no gustaban de tener pareja, o que simplemente tenían inclinaciones homosexuales. Esas personas permanecían en casa de sus padres, aún
ya en la edad adulta o en la edad anciana. Se sabía que pues aquellas personas que eran homosexuales, pues se encargaban del cuidado de sus padres cuando estos eran viejos. Es decir, los mexicas, aunque, como ya lo comentaré con las citas históricas que voy a leer, aunque los mexicas no aceptaban la homosexualidad, este, tampoco había un acoso contra los homosexuales. Es decir, si la gente homosexual ejercía sus preferencias en lo privado, es decir, si no lo llevaban al ámbito público y no contraían matrimonio, porque desde luego eso no estaba permitido, contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se sabía que al final alguien homosexual que no podía contraer matrimonio porque no quería con persona del sexo contrario y porque también no se podía casarse entre personas del mismo sexo, pues se sabía que estas personas también tenían esa virtud de ser aquellos que vivían con sus padres hasta que estos murieran de ancianos y que ellos se encargarían del cuidado de sus padres. Entonces, el mexica, consciente de que todo del universo tiene una utilidad, todo tiene una utilidad en este universo. Simplemente la sabiduría radica en saber cuál es la utilidad de cada cosa. El tema de la homosexualidad, o propiamente con las personas homosexuales, no había un acoso. Es decir, no se les molestaba a los homosexuales, siempre y cuando ellos, pues no traspasaran la barrera de lo público. Y incluso se les estimaba porque eran ellos, los homosexuales, las personas que pues no salían jamás del hogar porque no contraían matrimonio y quedaban a cargo del cuidado de sus ancianos padres. Eso era bien visto. Lo que no era bien visto, pues es lo que acabo de decir, ¿no? Que se traspasara la preferencia sexual o homosexual de alguien al ámbito público. Ahora bien, ya entrando en este terreno de lo sexual, eh, eh, en lo que pues hoy llamamos homosexualidad, es decir, las personas que tienen preferencia sexual por personas de su mismo género, eh, mm, no era algo permitido la homosexualidad en Tenochtitlan, no era algo permitido. Y la razón o la justificación o la explicación que se da a esta prohibición de la homosexualidad abierta en Tenochtitlan es que nuestros ancestros consideraban eh, que el querer suplantar a una persona del sexo contrario no era algo bien visto, porque todos en este mundo teníamos un rol y no había un derecho a suplantar a alguien que nació con una energía afín a su propósito de vida y que no correspondía a la nuestra. Es decir, nuestros ancestros, al ver que un hombre intentaba hacerse pasar por una mujer, lo veían como un acto de suplantación. Y eso, desde luego, que no se permitía. Pero también lo veían como un acto, eh, pues, quizás la palabra que se me viene a la mente es un acto de soberbia, el pretender ser hombre y mujer al mismo tiempo, porque dentro de la concepción filosófica de la divinidad, nuestros ancestros creían que solamente el dador de la vida, el Padre Madre Universal, el Dios Supremo, podía ser femenino y masculino a la vez. Nada en la creación podía ser masculino y femenino a la vez más que el Padre Madre Celestial.
Entonces, una persona que pretendiera, ya sea hombre, ya sea mujer, pretender ser al mismo tiempo del sexo o género contrario, es decir, ser hombre y mujer al mismo tiempo, masculino y femenino, nuestros ancestros pues lo consideraban una especie de herejía, porque nadie en este mundo material, en este mundo visible, tenía derecho a ser hombre y mujer, masculino y femenino al mismo tiempo. Ese derecho de ser hombre y mujer, masculino y femenino al mismo tiempo, era un derecho únicamente reservado para Dios. Dios era el único ser, conciencia y forma viviente que tenía derecho a ser al mismo tiempo madre, al mismo tiempo padre, al mismo tiempo masculino, femenino. Es decir, nadie aparte de Dios podía abrogarse ese derecho. Y esa es la razón por la cual nuestros ancestros, y no por cuestiones moralinas o, este, o, 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 pues de una moral escandalizada, era la razón por la cual no permitían la homosexualidad, porque se contraponía a los preceptos filosóficos espirituales. Es decir, el motivo por el cual no se toleraba la homosexualidad en Tenochtitlan es porque perturbaba la concepción del universo y pues se consideraba tanto como un acto de suplantación, el querer ejercer un sexo con el cual no se había nacido, pero también era un acto de soberbia el pretender ser o igualar los derechos del Dios Supremo, que era el único o la única forma de vida o conciencia que tenía derecho a ser ambivalente, hombre y mujer, femenino y masculino al mismo tiempo. Entonces, esa era la razón por la que se prohibía la homosexualidad en Tenochtitlan. Sin embargo, a las personas homosexuales no se les acosaba siempre y cuando su homosexualidad la llevaran hacia la vida privada y no hacia la vida pública. Cuando un homosexual era sorprendido teniendo sexo, desde luego con alguien de su mismo género, se le mataba. Es decir, aunque no había un acoso hacia los homosexuales, si se les sorprendía teniendo sexo, se les condenaba y se les aplicaba la pena de muerte. Por aquí yo voy a leer algunas citas, ya llegado a este punto de la plática, donde nos podemos dar cuenta. Voy a ahorita leer 5 citas, más adelante voy a leer otras, pero estas 5 citas que voy a leer me parece que son las más ejemplares o las que mejor eh, nos dan una idea de cómo era el tipo de moral que los ancestros nuestros tenían al respecto del comportamiento sexual. Entonces, bueno, la primera cita nos dice que de conformidad con las leyes, al hombre que se vestía de mujer o a la mujer que se vestía de hombre, se la ahorcaba. Esta cita está en el libro de Francisco Javier Clavijero, volumen séptimo, página 17, y pues es muy claro, ¿no? No se permitía que las personas hombres se vistieran de mujeres, ni se permitía que las mujeres se vistieran de hombres, por lo que ya acabo de explicar, porque se consideraba un acto de falsedad, de suplantación o de afrenta al Dios celestial, Padre y Madre, que es el único o la única con derecho a presentarse como hombre o como mujer, como esencia masculina o femenina al mismo tiempo. Bueno, en la siguiente cita dice así: a los que eran causantes de actos escandalosos o impúdicos en lugares públicos, se les hacía morir por ello.
a las lenonas, es decir, aquellas mujeres alcahuetas que solapaban la prostitución en alguna jovencita, se les aplicaba pena de muerte y se les aplicaba con todo rigor. Esto es de una cita histórica de los escritos de Alonso de Zorita, funcionario de las audiencias de la Nueva España en el siglo XVI, página 109-10. Entonces, pues bueno, aquí una vez más nos damos cuenta, ya con esta cita histórica, con esta referencia en las fuentes, de que en efecto, aunque no había una prohibición del disfrute de la vida sexual de las personas, sí era muy mal visto y se castigaba con mucha dureza que estas formas de ejercicio de la sexualidad fueran llevadas a instancias públicas. Es decir, todo aquel que era sorprendido haciendo actos escandalosos o impúdicos, es decir, teniendo sexo en la vía pública o en un lugar donde pues estaban a la vista de otras personas, se les mataba. Muy bien, pasemos a la tercera cita. Esta dice que a los que cometían el delito de incesto con sus hijos o parientes se les ahorcaba. Igualmente Clavijero, capítulo 17, libro séptimo. Esto creo que es muy obvio. La sociedad mexica no tenía prácticas incestuosas, al menos en primera línea, con padres, con madres, con hermanos, no se permitía de ninguna manera casamientos o eh, eh, actos sexuales. Se les mataba a las personas que cometían incesto con sus padres o con sus hermanos o con sus propios hijos. Esto era una aberración y pues creo que no hay necesidad de explicarlo. Prácticamente todas las sociedades humanas consideran que es algo aberrante tener sexo entre padres e hijos o entre hermanos, ¿no? Sin embargo, los mexicas eh, sí toleraban o sí permitían el casamiento o el sexo entre primos. Eso sí, eso sí lo practicaban. Eh, pero porque un primo pues ya es una línea segunda, ¿no? Incluso entre sobrinos, sobrinas, tíos y tías. Pero en línea directa, es decir, padres, hermanos e hijos, se castigaba con la muerte. Pero entre primos, sí era algo común, y de hecho es algo que se practicaba también en las casas reales y en las noblezas de otras partes del mundo, porque pues los casamientos entre primos garantizaban que los linajes, ¿no? Los linajes se conservaran dentro de la misma familia, ¿no? Muchos de los Huaytlatoani, o príncipes o princesas dentro de pues la élite gobernante de Tenochtitlan, del Imperio Mexica, pues se casaban entre primos. Eso era muy común. De hecho, era más común casarse entre primos que casarse con desconocidos o con terceras personas venidas de otras familias. Pero bueno, eso hoy todo lo vamos a explicar. Vamos a la cuarta cita en las fuentes, que nos dice que se toleraba a las mujeres públicas, es decir, a las prostitutas. Se les toleraba, pero siempre y cuando fuera libre elección de ellas y fuera su gran sensualidad y no la avaricia lo que las llevara a tomar esa vida. Torquemada, libro 12, capítulo 2. Eh, Aquí hay un tema bien importante. Eh, Entre los mexicas, en la sociedad mexica, la prostitución no era mal vista, siempre y cuando fuera elección de la persona, ¿no? Y no porque fuera forzada a ello. Es decir, no se permitía proxenetas o alcahuetas o lenonas, como es el léxico que se usó en la cita número 2. No se permitía la prostitución forzada. Tampoco estaba permitida la esclavitud sexual. Pero si una mujer quería ejercer el oficio de mujer pública, como ellos les llamaban, de prostituta,
pues se les permitía en ciertos lugares, no en cualquier lugar se podía pues ofrecer ese tipo de servicios. Había ciertos lugares muy destinados y confinados. Se dice en las fuentes que al fondo de los mercados, en ciertas calles, se permitía que estas mujeres pues ejercieran ese oficio, siempre y cuando fuera por libre voluntad y por su afición pues a la sensualidad, ¿no? Y no por una cuestión, vamos a decirlo así, de mezquindad o de usura o de lucro. Es decir, no se permitía que la vida sexual pública de estas mujeres fuera con motivos de enriquecimiento o con alguna otra finalidad para obtener alguna ventaja social. Es decir, si a una mujer que ejercía la prostitución se le sorprendía eh, haciendo favores sexuales a cambio de algún favor político o para obtener alguna herencia cuantiosa o un lucro grande, se le castigaba y pues el castigo máximo pues justamente era pena de muerte. Entonces, eh, una cosa era el respeto a la libre ejercicio de la sexualidad para estas mujeres y otra cosa era el permitirles ir más allá. Porque nuestros ancestros creían que estas mujeres que ejercían la prostitución pues eran capaces de dar favores sexuales a cambio de obtener un favor político o una gran paga, y esto podía dar pie a actos de espionaje, a actos de traición, a actos de pues ilícita ascenso social. Es decir, podían ellas ser capaces de acomodarse en una clase social diferente a la que pertenecían por méritos e instalarse en esferas de influencia por sus favores sexuales. Podían llegar a ser personas, no se permitía que las personas accedieran a altos cargos públicos o a distinciones de todo tipo a través del ejercicio de la sexualidad. Eso era muy mal visto y de hecho se consideraba muy peligroso a ese tipo de mujeres que a cambio de favores sexuales ascendían en la escala social o a cambio de favores sexuales obtenían información vital o información delicada o confidencial que pudiera afectar la seguridad del gobierno o que pudiera ser usada por espías, ¿no? O que cayera en malas manos y que pues representara un riesgo para pues el pueblo y la sociedad mexica en general. Entonces por eso se les limitaba no la libertad de su ejercicio personal de la sexualidad, sino los fines con los que hacían ese ejercicio de la sexualidad. Si se detectaba que su gusto por ofrecer servicios sexuales tenía una finalidad distinta a la de la mera satisfacción sexual, pues sí se castigaba. Eso sí se castigaba. Bueno, siguiente cita, la quinta. A los adúlteros se les lapidaba, se les ahorcaba o se les daba muerte por un modo cruel. Igualmente Alonso de Zorita en sus memorias, página 107. Aquí hay que matizar una situación. Como ya dije, los mexicas, pues el único sexo que consideraban realmente sagrado, importante de comentar o importante de velar era el sexo entre esposos. De hecho, la figura de noviazgo no existía en Tenochtitlan. En Tenochtitlan no había novios, es decir, no había parejitas de muchachos tomados de la mano, caminando por las calles, cosa muy común en nuestras sociedades actuales. No, eso no existía en Tenochtitlan. En Tenochtitlan no había novios,
no había esa figura de noviazgo. En Tenochtitlan existían solamente la figura de esposos, amantes o concubinos, pero no novios. Si un hombre, una mujer, muchachos iban tomados de la mano, no es porque fueran novios, es porque seguramente ya estaban casados o eran prometidos. Es decir, el muchacho ya había pedido a esa muchacha a su familia y tenía el consentimiento tanto de su propia familia como de la familia de la joven. Pero esa práctica moderna de hacerse pareja sexual por decisión nada más de entre dos personas, eso no existía. Debía haber un consentimiento entre las familias para que para que un muchacho y una muchacha se convirtieran en prometidos. Es decir, el matrimonio no era nada más una decisión de dos personas, el matrimonio era una decisión de dos familias, tanto la familia de la mujer como del hombre tenían que dar su consentimiento. Y una vez dado el consentimiento, pues se formalizaba mediante una boda y previo a ese hecho, este, pues sí podían convivir el muchacho y la muchacha, pero en calidad de prometidos. Ahora bien, entonces, ¿cuál era el tema aquí con esta cita, esta quinta cita que habla de la pena de muerte para los adúlteros? Adúltero es aquel que tiene sexo ilícito fuera del matrimonio. Sin embargo, lo que yo quiero matizar aquí es que aunque los mexicas no eran una sociedad monógama, tampoco eran una sociedad polígama. Es decir, los mexicas tenían ambas modalidades permitidas. Eh, Podían los hombres tener varias esposas o solamente una, de acuerdo a su posición social o a la importancia de su función o su rastro familiar. Se dice que las clases altas o la nobleza, aquellos que estaban encargados del gobierno y expansión del imperio mexica, aquellos que tenían títulos de Piltin, ¿no? O altos rangos militares, o incluso los propios Huaytlatoani, pues ellos tenían permitido tener varias esposas. Sin embargo, entiéndase que esta situación no conllevaba la creación de harems. Entre los mexicas no había este permiso de tener harén. Es decir, las esposas no vivían juntas. Las diferentes esposas que llegaban a tener las clases nobles, los hombres pertenecientes a la clase noble de la sociedad mexica, de la nobleza pues, eh, estas mujeres, que eran sus esposas, vivían en sus propias casas, cada una de ellas, separadas, es decir, no vivían juntas, no vivían juntas con el marido, eso no existía, eso es lo que se le conoce como harén, donde un hombre vive con diferentes mujeres, siendo todas esas mujeres sus esposas, pero bajo una misma casa, en un mismo lugar, viven ahí él y ellas. No, eso no se hacía en Tenochtitlan. En Tenochtitlan las mujeres, esposas de estos príncipes y nobles, vivían en casas separadas. Y el motivo verdadero, el motivo real de por qué se le permitía a la nobleza, a los hombres de la nobleza mexica, tener varias esposas, no era por una cuestión, como se pudiera pensar, por un desenfrenado gusto por tener variedad sexual, por así decirlo, o porque fueran mujeriegos, permítanme la expresión, sino porque había necesidad en aquel entonces de pactar alianzas entre familias poderosas o entre reinos. Y la mejor forma, o más bien la única forma que garantizaba que un reino y otro se convirtieran en aliados, pues era justamente celebrando bodas
entre miembros de la familia real de un reino con miembros de la familia real de otro reino. Pero dado que la cantidad de nobles o de ocupantes de altos cargos era una cantidad limitada y por lo general mínima, pues se le permitía a esos príncipes, a esos hombres de la nobleza, adquirir eh, diferentes matrimonios, es decir, casarse varias veces. ¿Por qué? Porque había necesidad de entablar alianzas con N cantidad de pueblos vecinos, de familias poderosas o de reinos incluso distantes. Los Huaytlatoani, los emperadores mexicas, no tenían un límite establecido de esposas que pudieran contraer. El Huaytlatoani era el primero en solicitar una esposa nueva, siempre y cuando pues este matrimonio pues condujera a la paz o a la alianza con otros pueblos y otros reinos prósperos. Es decir, cuando el Huaytlatoani, cuando Tenochtitlan iban a la guerra, y en este caso algún pueblo resultaba vencido, derrotado, o simplemente se rendía, lo primero que se pedía era que se ofreciera en matrimonio alguna princesa del reino conquistado. Obviamente que pues esto, yo sé que para la moral actual puede sonar un poco crudo, pero ese es el mundo antiguo. En el mundo antiguo, al menos en esta parte, que es el Anáhuac, pues no existía un documento donde dos reinos firmaran una alianza y un convenio, no se hacía eso. Hoy en día pues firmamos contratos, convenios, actas, donde se sellan alianzas o acuerdos de toda índole. Antiguamente eso no se estilaba. Se consideraba que la única manera segura de verdaderamente hacer aliados a dos poderosas fuerzas era haciendo un matrimonio en común, ya sea entre el gobernante directo con alguna princesa del reino al cual se le sujetaba en cuestión, o entre los hijos de esos nobles. Esa era la forma. Por tanto, sí se permitía que las clases altas del pueblo mexica tuvieran múltiples matrimonios, múltiples bodas, eh, por estas cuestiones que ya cité, cuestiones políticas. Por tanto, el tema del adulterio no aplicaba en esos estratos sociales. El tema del adulterio realmente solamente aplicaba para la base social, para lo que llamamos o se conocía como los más iguales, es decir, la población en general, quitando las clases de la nobleza o las clases gobernantes o de altos cargos militares. Entre ellos no existía ese concepto de adulterio. Sin embargo, lo que sí se castigaba duramente, y eso era igual para todos, sea noble, sea gente común del pueblo, era que tuvieran sexo con mujeres casadas. Es decir, tengo entendido que incluso se dieron casos donde príncipes, al haberse involucrado sexualmente con mujeres casadas, con, eh, con dentro de las cortes, pues se les aplicó la pena de muerte. El propio Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, se dice que pues tuvo que dictar sentencia de muerte a uno de sus hijos porque se involucró con una mujer casada, esposa de uno de los funcionarios de la corte del rey Nezahualcóyotl. Entonces, eso sí que aplicaba el involucrarse con mujeres casadas. Pero si un hombre se involucraba con mujeres solteras, aunque estuviera casado, muchas veces eso no se consideraba adulterio. Eh, entonces, este es el matiz que hay que darle. Ahora bien, hay que también hacer honor a la verdad. No todos los hombres de las clases gobernantes o de la nobleza mexica elegían una vida polígama.
De hecho, buena parte de ellos preferían tener solo una esposa. Un ejemplo de ello fue Moctezuma Ilhuicamina. Moctezuma Ilhuicamina, abuelo de Moctezuma Xocoyotzin, el Huaytlatoani que recibió a Hernán Cortés y a los castellanos en 1519, este, bueno, Moctezuma Ilhuicamina, que gobernó en los tiempos en los que también gobernaba Nezahualcóyotl en Texcoco, y de quien de hecho combinaron y sellaron su alianza, casando hijos mutuamente, hijos de ellos, entre sí, de los cuales resultó justamente de la boda entre estos hijos de entre Nezahualcóyotl y Ilhuicamina, pues de ahí nació Atzayacat, padre de Moctezuma Xocoyotzin. Pero bueno, Moctezuma Ilhuicamina, uno de los grandes huaytlatoanis de Tenochtitlan, él solamente tuvo una esposa. Y esta esposa fue la princesa de Cuauhnáhuac, una hermosa princesa tlahuica. Y aunque Moctezuma Ilhuicamina tenía derecho a tener las esposas que él juzgara convenientes, él tenía derecho a contraer matrimonio todas las veces que él consideraba necesario. Él eligió solamente, perdón, una disculpa, él eligió solamente tener una esposa. Caso contrario, pues a otros Huaytlatoani, como pudieran haber sido Ahuizot o el propio Moctezuma Xocoyotzin, quienes se sabe pues si tuvieron pues varias esposas. Sin embargo, no era la regla, es decir, no era obligatorio el tener varias esposas, también era una decisión personal. Ya lo acabo de decir, el gran Huaytlatoani Moctezuma Xocoyotzin, eh, a pesar de tener ese derecho a tener varias esposas, él eligió nada más casarse con una. Y esa única esposa que tuvo Moctezuma Ilhuicamina es a su vez la primera esposa que tenían los nobles mexicas, y que se les conocía con el nombre de esposa definitiva. Existía esa figura. Para los nobles mexicas que tenían derecho a tener varias esposas, dentro de ese privilegio, ciertamente, había también matices, es decir, o había diferenciación. Es decir, no todas las esposas tenían el mismo rango o la misma finalidad. Se dice que la primera esposa de los Huaytlatoani es aquella que ellos elegían por amor, eh, por convicción, y a esa se le conocía como la esposa definitiva. Y las esposas subsecuentes que iban pues adquiriendo eran esposas, como ya se dijo, por cuestiones de alianzas con otros reinos. Y esas esposas tenían la calidad de esposas temporales. Es decir, esas esposas eran esposas en tanto el hijo en común que tenían con ellas crecía. Cuando el niño o niña cumplía 7 o 13 años, esos matrimonios se disolvían, eran temporales. ¿Por qué? Porque una vez que ya se logró el niño, así pensaban nuestros ancestros, una vez que el niño ya tiene 7 años, se dice que ese niñito ya se logró, es decir, ya pasó esa edad frágil donde puede morir repentinamente o no está listo para soportar muchas enfermedades. Entonces, a partir de los 7 años y hasta los 13 años, se dice que ya un niño, una persona, ya se logró. Es decir, ya pasó esa etapa de riesgo de la fragilidad de la primera infancia, pues en la cual pues podía pues fallecer de manera imprevista. Entonces, cuando llegaba el niño, el hijo producto de esas alianzas matrimoniales, cuando llegaba a la edad de 7 o 13 años, se disolvían esos matrimonios que
pues tenían esa calidad de esposos temporales. Y la otra categoría, junto con esposa definitiva, esposa temporal, eran las concubinas. Y esas concubinas, pues eran las mujeres que los hombres de la nobleza mexica, pues tenían por alguna gratitud o por algún gusto personal, ¿no? Algunas de ellas, pues eran parte de las personas que los asistían en las labores del palacio, cocineras, embajadoras, etcétera. Entonces eran mujeres que pues simplemente estaban en calidad de concubina por alguna situación muy específica y del gusto personal de los nobles mexicas. Entonces, pues bueno, esta quinta cita que mencionamos acerca del adulterio, solamente hay que matizarla con esto que lo dije, ese derecho a la poligamia entre las clases altas o las clases nobles de la sociedad mexica, pero que sin restricción o sin distinción, mejor dicho, el adulterio cometido con mujeres casadas sí se castigaba sin importar la clase social a la cual perteneciera el culpable, ¿no? Es decir, desde un güey tlatoani hasta el macehual más humilde en la escala de la jerarquía social, sí cometía el delito de tener pues ayuntamiento carnal o tener sexo con una mujer casada, se le aplicaba la pena de muerte. Bueno, pues permítanme refrescarme la garganta, una disculpa. Hemos estado llegando pues ya tardes a juntas eh, eh, por los viajes que un servidor hace y pues de repente se nos tapa la garganta, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto y dando la clase y pues nada más agradezco su comprensión. Muy bien, ahora pues vamos a pasar a otros aspectos de este tema. Por acá también eh, recabé algunos datos inherentes a este tema de la sexualidad. Eh, eh, la matriz, la matriz femenina eh, era representada con en este cuarto o este recinto privado en las casas que es el Xochicali. Es decir, el Temazcali o propiamente el Xochicali representaba el útero femenino, ¿no? Eh, el aparato reproductor femenino, es decir, el útero, la vagina de las mujeres, era considerado por nuestros ancestros mexicas como un portal al inframundo, porque se decía que pues por ese conducto sagrado que está en el cuerpo de las mujeres es el lugar por donde venían las personas a este mundo, pues por donde nacían. Entonces, para nuestros ancestros el acto sexual también tenía una connotación de comunicación con el más allá, ¿no? El hecho de que un hombre pues se internara, permítanme la expresión, dentro del cuerpo de una mujer en el acto sexual, pues se ha considerado en cierto modo como una especie de conexión o enlace con el más allá, porque se decía que el útero y la vagina femenina estaban conectados directamente con las fuerzas del Mictlán, que es el lugar de donde vienen las personas nuevas. Por ahí llegan los seres encarnados, las personas que han de nacer, por ese conducto femenino que es considerado como un portal. Por eso la parte femenina pues era considerada como algo sagrado, porque tenía la capacidad de dar vida. No porque tuviera la capacidad de dar disfrute sexual, no, es porque tenía la capacidad de traer personas a este mundo. Entonces, el aspecto venerable en las mujeres dentro de la
forma de pensamiento mexica antiguo, pues era por su capacidad de convertirse en madres. Entonces, cada vez que una mujer se convertía en madre, esa gesta de traer niños al mundo, pues se le consideraba como un acto heroico. Así como a los hombres que iban a la guerra y capturaban muchos enemigos y los traían como trofeo, eh, y se les consideraba eso un acto heroico, el haber capturado y neutralizado a enemigos del pueblo, a guerreros del ejército contrario, pues bueno, a las mujeres que tenían muchos hijos se les consideraba unas heroínas. Aquella que tenía muchos hijos, eso era considerada eso, como si fuera un gran guerrero, porque era capaz de soportar pues esa gran prueba que es pues el dar a luz a alguien, eh, pues cada nacimiento era igual de valioso o incluso más laureado que la captura de un enemigo por parte de los hombres. Entonces las mujeres se ganaban el respeto o adquirían más respeto, mejor dicho, porque todas las mujeres eran respetadas, pero adquirían más respeto a aquellas que tenían muchos hijos, porque se les equiparaba a esos grandes guerreros que eran capaces de capturar muchos enemigos. La mujer que tenía muchos hijos era una mujer que era capaz de traer a este mundo a nuevos guerreros, a nuevas madres. Por eso eran muy respetadas las mujeres que tenían muchos hijos. Bueno, ahora, eh, muy bien. Eh, Hace rato comenté que, que la sexualidad, vamos a decirlo así, sin fines de procreación, es decir, la sexualidad fuera del matrimonio, aunque no era algo bien visto, si era algo permitido o tolerado. También hablamos de la figura de las mujeres que ejercían la prostitución por libre voluntad, siempre y cuando pues estos servicios sexuales o favores sexuales, como mejor quieran nombrarles, no tuvieran una finalidad perniciosa o que pusiera en riesgo a la sociedad, es decir, dar favores sexuales a cambio de favores políticos o para ascender en la escala social o para adquirir información que pudiera comprometer la seguridad del gobierno o del Estado. Entonces, eh, Xochiquetzali, la diosa Xochiquetzali, aquella que tenía por nombre la flor preciosa, ella también era la patrona o la guardiana de las mujeres que ejercían la prostitución. Sin embargo, había dos clases, por así decirlo, de aquellas que ejercían la prostitución. Algunas tenían el nombre de Aguyanime, Aguyani, que eran, por decirlo de alguna manera, pues las mujeres públicas comunes, y había otras que tenían un rango, vamos a decirlo así, religioso, que eran las Isquiname. Y estas mujeres que se entregaban a sus pues, impulsos sexuales o que ejercían, pues ya no le diría prostitución, pero que eh, eran, eh, eran encargadas de dar disfrute sexual a jóvenes guerreros, eh, este tipo de mujeres vivían o atendían o estaban consagradas al templo de Xochiquetzali, una especie, no diré de sacerdotisas, pero sí de guardianas del templo de la diosa de la belleza. Estas Isquiname, estas mujeres, tenían la función, por libre elección, de dar placer sexual a los jóvenes guerreros. Y la razón era esta: los jóvenes guerreros pues eran aquellos capitanes, desde luego en la edad joven, muchachos entre 20 y 30 años, que por sus características de valentía, por sus características de alto desempeño en la guerra, pues ellos eran los primeros en ser encomendados para ir al campo de batalla, dirigir a los ejércitos de Tenochtitlan. Por tanto, estos muchachos, estos talentosos jóvenes dentro del ejército, lo recomendable es que no tuvieran familia durante esta edad en la que estaban
en activo o en funciones dentro del ejército. ¿Por qué? Porque en una eventual muerte de ellos, pues naturalmente al estar en batalla, pues ellos eran los primeros en correr riesgo de muerte. Pues muchos de ellos lamentablemente ya no regresaban, morían en el campo de batalla. Entonces, lo conveniente es que no tuvieran familia, para que no dejaran huérfanos. La familia se aconsejaba entre estos jóvenes capitanes, talentosos guerreros, pues viniera cuando ellos ya estuvieran en una posición de alto mando y no en posiciones que tenían que ver con tropa, ¿no? Con el ejercicio de la guerra en pleno campo de batalla, sino desde una posición de dirigencia o de planeación como eran los guerreros águila. Los guerreros águila comúnmente no entraban al campo de batalla, ellos eran los capitanes, los estrategas, ¿no? Los que estaban, en los cuales se les confiaba la estrategia y la tropa, todos estos guerreros, todas estas clases guerreras, que eran los guerreros coyote, los guerreros mariposa, los guerreros jaguares, todos estos guerreros, estas órdenes guerreras por debajo del guerrero águila, pues eran los que intervenían directamente en los actos hostiles, es decir, estaban directamente ahí en el campo de batalla. Bueno, entonces estos jóvenes guerreros, talentosos, promesas, ¿no? Grandes candidatos a convertirse en capitanes, en altos mandos, pues no tenían familia, no se les permitía o no se les aconsejaba tener familia para evitar justamente el riesgo de dejar huérfanos. Sin embargo, a cambio de ese sacrificio que voluntariamente daban estos jóvenes guerreros de no tener familia, de no procrear en la edad joven hijos, pues a cambio de ese sacrificio y ese esfuerzo por su nación, por su pueblo, se les recompensaba teniendo eh, infinidad, o bueno, gran número de amantes. Y todas estas amantes de estos jóvenes guerreros eran justamente estas mujeres, estas muchachas, que voluntariamente se convertían en guardianas del templo de Xochiquetzali y que ellas daban mantenimiento a este templo, pero también se encargaban de darle ese descanso a sus necesidades sexuales o ese disfrute a los jóvenes guerreros. Sin embargo, esto pues no, aunque pareciera que daba pie a orgías, no, eso no era así. Los jóvenes guerreros, junto con estas bellas mujeres del templo de Xochiquetzali, estas, vamos a decirlo así, encargadas del placer, de dar y recibir placer sexual a estos defensores de los ejércitos, pues no era bajo un contexto de orgía, perdón por lo cruento de la expresión, no. Eh, Se dice que realmente la dinámica es que los jóvenes guerreros, cuando no estuvieran en activo, en campaña o en funciones, tenían permiso de visitar el templo de Xochiquetzali y elegir a una de estas chicas, estas guardianas, y pues con ella cometer pues acto sexual consentido por ambas partes, ¿no? Es decir, no era una cuestión forzosa, obligatoria, era una cuestión de un servicio que se daba con con la libre voluntad de parte de las muchachas. Entonces, pues se dice que este tipo de conjunción sexual entre los jóvenes guerreros, promesas del ejército, grandes promesas del ejército, y estas mujeres bellas del templo de Xochiquetzali se daba eh, al interior, ¿no? De un recinto destinado para esta actividad. Es decir, tampoco se hacían público, ni era una cuestión ahí de desenfrenada, una bacanal romana, no era así, no era así. También se guardaba un respeto, se guardaba un decoro y se guardaba una disciplina. Sin embargo, los jóvenes guerreros tenían derecho a elegir a cualquiera de las que estuvieran ahí y estas mujeres, estas iscuiname o awiani, como les llaman algunas fuentes, que no es correcto porque la awiani era la mujer pública que estaba en los mercados,
estas iskunami eran mujeres dedicadas pues sí a brindar placer sexual a hombres distintos, pues tenían una jerarquía mayor que las meras mujeres públicas de los mercados. También se conocía como iscuinamas. Pero bueno, entonces ellas también tenían derecho a rehusarse. Eh, si no querían tener sexo, contacto sexual con alguno de los guerreros que llegaban al templo, pues ellas tampoco estaban obligadas. Es decir, ellas no eran esclavas sexuales. No estaban ahí en condición de esclavitud. Estaban ahí por una cuestión personal, pero también porque habían demostrado ser dignas guardianas y servidoras del templo de la diosa Xochiquetzal. Aquí me gustaría comentar un dato muy curioso, muy interesante. Eh, cada año, los mexicas en general, el pueblo mexica, celebraba una fiesta cuyo nombre es Tlazochimaco. Esta fiesta de Tlazochimaco se puede traducir o interpretar como la fiesta de las flores y tiene una connotación sexual. La flor era por excelencia el símbolo de la sexualidad. Una flor es un órgano sexual de una planta, ¿no? De inicio. Eso es una flor, por eso tienen esos colores tan vistosos, tan vivos, tan llamativos, para atraer a los insectos, para pues fomentar la polinización, porque pues las flores son la parte sexual de una planta, de un árbol. Entonces la flor es un órgano sexual del mundo natural. Entonces, cuando se hablaba de la flor en los poemas o en el léxico de los mexicas, también se estaban refiriendo a los órganos sexuales, sobre todo a los órganos sexuales femeninos. Entonces, la fiesta de las flores, la Xochimaco, ciertamente era una fiesta en honor a la flora, en honor a la naturaleza, pero también era una fiesta que también tenía una connotación sexual o de sensualidad. Esta fiesta de Tlazochimaco se hacía en el mes de agosto, porque justamente agosto es el mes en el que ya brotan en cantidad incontable las flores. Agosto es un mes muy húmedo, con un clima muy benévolo, que propicia pues la generación de flores por todos lados. Agosto es un mes donde los valles, los cerros, los caminos están llenos de flores, lo mismo que hongos, precisamente por estas condiciones del clima tan característico de agosto que es húmedo. Entonces, esta fiesta se hacía en esos meses y dentro de los rituales, porque había muchos, pero voy a mencionar los que se abocaban a la parte sexual. En el pueblo, es decir, en las plazas públicas de Tenochtitlan durante esta ceremonia, pues las jovencitas ya en edad de buscar prometido o en edad de casarse, es decir, aquellas que ya tenían más de 18 años, pues salían a las calles muy bien, muy bien arregladas, ¿no? Eh, con atuendos floridos, con ramos de flores, se concentraban en los grandes patios, se hacían algunas danzas, se elegían algunas de las favoritas del público y se les daba la categoría de princesas de la fiesta, en fin, cosas que hoy en día en México se siguen haciendo, ¿no? Esas ferias o festivales donde se elige a las chicas, a las muchachas que van a representar, que son las reinas del festival, por muchos motivos, por los bellos vestidos que figuran o por su bonito aspecto, ¿no? En fin. Entonces, se tenía la costumbre de que ahí en las plazas públicas se daba permiso a que las jovencitas, ya en edad de casarse, eligieran pareja. Entonces, acudían los muchachos mexicas a estas concurrencias públicas en las plazas y en los patios de Tenochtitlan. Y pues allí pues estaban galantemente esperando pues que alguna de estas muchachas los escogiera
y se les entregaba una flor en señal pues de interés de parte de ella, a lo cual pues naturalmente que los muchachos accedían y formalizaban una amistad. Y esta amistad pues era la que se propiciaba el comenzar a generar estas parejas, estos relaciones sentimentales entre hombres y mujeres jóvenes en edad ya para casarse. Y la fiesta de Tlazochimaco era justamente el momento del año en el que los padres de familia, las familias, daban permiso a los jóvenes dentro del seno familiar para que salieran a buscar posibles futuras esposas o futuros maridos. Bajo este lindo ritual y fiesta llena de flores, de ramilletes y arcos floridos. Entonces, ahí es cuando empezaba la época para comenzar a eh, entablar pláticas entre familias de aquellos muchachos que se elegían entre sí, ¿no? Una vez que una muchacha elegía a un muchacho y éste aceptaba, con la entrega simbólica de esta flor, a manera de invitación a ser amigos, pues lo que seguía es que las familias, los padres y las madres de ambas, del muchacho y la muchacha, pues se juntaban a comer, se hacía una reunión donde se preparaban tamales, en fin, para que se conocieran, para que, pues ahora sí que entre los padres o tutores comenzaran las pláticas de una posible consentimiento de un casamiento entre sus hijos. Así es como iniciaba ese proceso de bodas entre los mexicas, con la fiesta de Tlazochimaco. Recuerden que el matrimonio para los mexicas no era una decisión de dos personas, no, era una decisión de dos familias. Para nuestros ancestros, en una boda no se estaban casando dos personas, se estaban casando dos familias, dos linajes. Entonces, la boda era un acto en el que intervenían y en el que opinaban eh, pues, los integrantes de las familias de ambos comprometidos. Bueno, esto es la parte pública, la parte que en general así es como celebraban la fiesta de las flores el pueblo de Tenochtitlan. Pero había otra parte de esta fiesta que no se hacía a la mirada del público, que se hacía muy en privado, recogida allá en el templo de Xochiquetzali. Y se dice que allí en el templo de Xochiquetzali, justamente en esta fiesta de las flores, se hacía un gran ceremonial sensual, donde estas muchachitas dedicadas o consagradas a la diosa de la belleza, que entregaban sus cuerpos por libre voluntad para el disfrute sexual de los guerreros, estas muchachitas pues hacían bailes sensuales, ¿no? Ante la mirada pues complaciente de los jóvenes guerreros ahí reunidos, que se ganaban el derecho a estar presente por los méritos en batalla. Es decir, tampoco cualquier guerrero entraba a esas fiestas, sino los más destacados, los más valientes y los más leales. Eran recompensados y premiados a esta fiesta altamente sensual dentro del templo de la diosa de la belleza Xochiquetzali. Y así como en las plazas públicas donde muchachitos y muchachitas se elegían para ser amigos, entregándose una flor, eh, asimismo en la fiesta privada del templo de Xochiquetzali, jóvenes guerreros y estas mujeres eh, que encarnaban la sensualidad aquí en la tierra, se elegían entre sí para hacer esas danzas sagradas, sensuales, que a mí siempre me han parecido, por las descripciones en las fuentes, que esas danzas entre los jóvenes guerreros y las servidoras, bellas servidoras del templo de Xochiquetzali, a mí siempre me ha parecido, por la forma en la que lo describen las fuentes, esas danzas que hacían, como el tango que hoy en día se baila en Argentina, que es un baile altamente erótico. A mí me da la impresión que que el antecedente al tango, al menos en estas tierras americanas, es justamente esa danza que se hacía, la danza de las flores que se hacía en el templo de Xochiquetzali. Porque las fuentes describen que esta danza pues eran
entre hombre y mujer, entre el guerrero y la servidora de la diosa, muy pegados, haciendo gesticulaciones y contorsiones que asemejaban el acto sexual y que sus posiciones y movimientos eran muy marcados, ¿no? Y que pues terminaban esas danzas pues justamente consumando el acto sexual. Y la forma en la que se consumaba pues era estas parejas dentro de esa gran baile o danza al interior del templo de la sensualidad, pues se iban separando, se iban alejando de la fiesta, buscando privacidad y, según se dice, se encaminaban hacia un muelle que estaba contiguo al templo de la diosa, un muelle donde los esperaban canoas, lo que hoy llamamos trajineras, acá en México, en esos transportes o balsas por los canales. Pero estas balsas o trajineras estaban decoradas de manera muy hermosa, con flores, con pequeñas lumbreras, con perfumes y colores de diferentes eh, pap- eh, eh, papeles de diferente color, asemejando flores. Y pues era como una especie de habitación o cuarto privado, tapado con telas, para que ahí esta pareja de los guerreros, el guerrero y la servidora del templo de Xochiquetzali, pues se embarcaran en esta balsa, permítanme la expresión, románticamente decorada, y sumergiendo e internándose en las aguas apacibles del lago, pues se dejaban ir sin rumbo fijo y mientras la balsa pues llevaba su curso suave al interior del lago, pues ellos consumaban su amor. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestros ancestros eran una sociedad que hasta para el sexo lo tomaban con, con alto sentido de lo que era la belleza, ¿no? No importando si fuera un sexo entre esposos para concebir un hijo, o el sexo casual entre un guerrero y una sacerdotisa que quizás jamás se iban a volver a ver. No importando, en ambos aspectos nuestros ancestros eran sabios y hacían de esos actos algo hermoso, algo bello, algo poético. Eso creo que nuestra sociedad actual debería rescatarlo, porque hoy el sexo parecería una cosa bestial, sucia, vulgar. A eso lo han denigrado. Pues todas estas corrientes materialistas, depredadoras, y pues distorsionando, doras, contaminantes de nuestra pues cultura original, que hacen del sexo una mercancía, un producto, un arma, una cosa pues que no lleva justamente a ese estado de placer y y de alegría que se supone debe llevar, sino todo lo contrario, a un estado de bestialidad, a un estado de impulsividad que pues no es como nuestros ancestros lo concebían. Entonces, pues bueno, estos son pues algunos ejemplos de cómo se llevaban estas fiestas. Ya lo dije, a mí me da la impresión que el tango, este baile erótico que surgió en estas tierras americanas, pues podría tener su antecedente directo en las fiestas mexicas de estos bailes eróticos al interior del templo de Xochiquetzali. Y pues bueno, ya para cerrar esta clase, seguimos con algunos datos más acerca de la sexualidad relevantes. Nuestros ancestros pues tenían el conocimiento de hierbas para la impotencia sexual, ¿no? Desde luego siempre ha habido ese tipo de cuestiones en la sociedad, hombres que no pueden tener pues una vida sexual satisfactoria por no, pues, por alguna razón de disfunción o problema físico. Entonces nuestros ancestros conocían una gran variedad de plantas, hierbas para combatir la impotencia sexual.
Se dice que una de esas farmacopeas o plantas, hierbas, tenía el nombre de mazacoat, también se llama mazacota. Otra tenía el nombre de cosolmecat. Esta es una planta medicinal para combatir la impotencia sexual. Pero también se dice que existían plantas para el fin contrario, así como había plantas para combatir la disfunción sexual en los hombres o la esterilidad en las mujeres. Existían todo tipo de hierbas que propiciaban también la fecundidad, como la yolopatli, ixtacpatli, chichilpictic, varias de las pochahuac, varias de las hierbas que de momento recuerdo. También existían hierbas para abortar. También existían, nuestros ancestros tenían el conocimiento de esas hierbas para abortar. Y sin embargo, pues también aquí hay que comentarlo, las fuentes dicen que el aborto se castigaba con la muerte. Aquellas mujeres que abortaban, eh, pues eran sometidas a la pena de muerte, pero no solo ellas, sino también aquellos que, que tuvieran conocimiento de ese acto, es decir, aquellas personas que les hayan servido de cómplices, o que sabían que tal mujer había cometido un aborto, ellos también eran condenados a muerte por cómplices. Entonces el aborto era altamente castigado en la sociedad mexica, no se permitía el aborto. Se consideraba, pues sí, en efecto, un crimen, un atentado contra alguien inocente, porque pues desde luego un niño en el vientre pues no ha cometido ninguna falta, ¿verdad? Entonces existía la figura de la adopción. Muchos de estos niños no deseados pues caían en el servicio o eran dedicados a los templos. Por tanto, no había una justificación para abortar. Aquella mujer que no pudiera hacerse cargo, pues sabía que podía dar a su hijo en adopción a los templos, en fin. Y pues bueno, todo esto que yo he dicho hasta ahora solamente concierne al pueblo mexica. Es decir, estas costumbres, estos castigos, estas formas de pensamiento, estas reglas, todo esto que acabo de comentar, solamente corresponde a Tenochtitlan, al pueblo mexica. No quiere decir que estas costumbres, estas reglas, estas formas de celebrar la sexualidad eh, hayan sido iguales para otros pueblos. Se sabe también por las fuentes que otros pueblos apoyaban la homosexualidad. Eh, por lo general se dice que los pueblos que vivían en las costas, en las playas, eran pueblos que veían bien la homosexualidad, a diferencia de los mexicas, que castigaban con pena de muerte la homosexualidad, aunque ya expliqué, no acosaban a las personas homosexuales, se les dejaba hacer, siempre y cuando no llevaran su homosexualidad ante los ojos de las personas o al ámbito público. Pero si eran sorprendidos en el acto sexual, sí se les aplicaba esta pena severa de la pena capital. Pero otros pueblos, como ya indiqué, se dice, sobre todo aquellos que vivían en lo que llamamos tierra caliente, en las costas, se dice eran pueblos que sí eran proclives o promotores de la homosexualidad. Se dice que el cacique de Zempoala, uno de los aliados de Hernán Cortés, era homosexual. Se dice que tenía a su servicio como esposas a 4 jovencitos, a 4 muchachos, a 4 hombres. Eso está dentro de las crónicas dejadas, si mal no recuerdo, por Bernal Díaz del Castillo, por los propios castellanos que acompañaban a Cortés, fueron testigos de que muchos de los pueblos que encontraron allá, en lo que hoy es Veracruz, Puebla o Tlaxcala, eran pueblos que eh, no castigaban la homosexualidad. Entonces el cacique o el rey o gobernante de Zempoala, que fue una de los pueblos que se unieron a Hernán Cortés,
él era abiertamente homosexual. Se dice que tenía, como ya lo dije, 4 esposos y que no se avergonzaba de ello y lo veían como algo muy natural. También se dice, hay fuentes que dicen que en Tlaxcala se apoyaba la homosexualidad, que había fiestas donde los hombres se disfrazaban de mujeres y bailaban como mujeres, en festivales públicos, y que no se veía con malos ojos la homosexualidad. Es decir, en general, si hacemos un recuento de las fuentes, nos damos cuenta que solamente los toltecas y los mexicas estaban en contra de la homosexualidad. Prácticamente los demás pueblos o la toleraban o incluso eh, este, la apoyaban abiertamente. Entonces, no todos los pueblos de Mesoamérica pueden ser tratados bajo la misma eh, regla. La homosexualidad y la sexualidad era abordada de diferente manera de acuerdo al pueblo eh, que nos centremos. Es decir, las reglas o las formas del comportamiento sexual no eran iguales para mexicas, que para totonacas, que para purépechas, que para mayas o zapotecos. O incluso en el norte, donde sí se ha sabido que no estaba prohibido el incesto entre pueblos chichimecas, estaba permitido el incesto. Pero en fin, eso es lo que nos dejaron las fuentes. Yo no puedo aseverar estas costumbres, porque pues finalmente, pues yo respeto, yo soy de la etnia mexica, yo puedo hablar por las costumbres mexicas, por lo que está consignado en los libros, en las fuentes históricas, y también por lo que nos llega a través de nuestra tradición familiar, nuestra tradición oral, de aquellos que somos descendientes de mexicas. En este caso, un servidor y la familia Moctezuma. Pero sí quiero dejar muy bien esclarecido que la sexualidad era diferente según el pueblo y que había pueblos que sí apoyaban la homosexualidad y la celebraban como entre ellos muchos de los pueblos que se aliaron a Hernán Cortés eran promotores de la homosexualidad. Tlaxcala, Zempoala, en las fuentes se dice que ellos no prohibían la homosexualidad, lo veían como algo normal en sus sociedades. Eh, al respecto del aborto, ahí sí no tengo más datos, no sé cómo era visto el aborto en otros pueblos, lo que se sabe es que los mexicas lo castigaban duramente el aborto y que inclusive este, eh, no practicaban cesáreas. Los mexicas por lo general dejaban que los niños nacieran de manera natural. Eh, e inclusive muchos niños morían en el vientre al no poder nacer. Y siempre se le daba preferencia a la madre que al niño cuando se tenía que tomar una decisión de vida o muerte por alguna complicación en el parto. Por eso muchas mujeres preferían morir para dar luz a su hijo y por eso pues había una alta estadística de mujeres que fallecían en su primer parto. De hecho, la primera esposa de Moctezuma Xocoyotzin, la princesa de Catepec, su primera esposa murió en el parto de su primera hija, Francisca Moctezuma Tetlahuehuesquitzin. La única hija que Moctezuma tuvo en su primer matrimonio, esta niña quedó huérfana porque su mamá murió en el parto. Es decir, la esposa definitiva que había escogido Moctezuma Xocoyotzin murió en el parto. Es decir, Moctezuma enviudó. A partir de ahí ya no volvió a escoger a una esposa definitiva, sino que pues tuvo una serie de esposas temporales. Se comenta que Tecalxco, su segunda esposa, fungió como esposa definitiva porque al parecer ella venía de Tula. Pero bueno, eso es algo que todavía no, de lo cual no estoy muy seguro porque hay fuentes que contradicen esa versión. Pero por ejemplo, no estaban exentos ni los nobles ni el pueblo en general pues de este alto índice de mujeres que morían en el parto porque el mexica no acostumbraba o no veía
bien el practicar cesáreas. Consideraban que los niños tenían que nacer de manera natural y por su propio esfuerzo. Por eso muchas mujeres morían en el parto, porque pues preferían morir ellas a dejar morir a su hijo en el vientre, ¿no? Entonces, solamente en esos casos no se asistía al bebé, al feto, y se le dejaba morir cuando estaba en riesgo la vida de la madre. Solamente en esos casos se tomaba ese tipo de duras decisiones a favor de la vida de la madre y en perjuicio de la vida del feto. Pero en otros casos, donde no estuviera en riesgo la vida de la madre, y si esta mujer abortaba, pues sí se le aplicaba esa dura pena de muerte a ella y a sus cómplices, ¿no? Pues bueno, este, pues me parece que con esto queda pues redondeada esta clase. Seguramente hay dudas, seguramente hay muchas cosas que comentar. Este, Desde luego que esto que yo comparto ya lo comenté, es parte de lo que está en las fuentes. Esto que yo comparto pues es correspondiente a únicamente el pueblo mexica y aquí no estoy emitiendo mis comentarios personales, simplemente yo estoy traspasando la información tal cual viene en las fuentes o como yo la he recibido de la tradición oral o las costumbres de nuestro pueblo mexica. A través pues de la tradición de la Tenochcayot, la Mexicayot, es como nosotros pues hemos venido pues conservando estas formas de ser que desde luego pues muchas de ellas se contraponen con las costumbres modernas o que incluso algunas son frontalmente este, pues contradicen mucho de lo que hoy consideramos como normal o como permitido. Pero eso es lo importante justamente de estudiar las fuentes, de voltear hacia el mundo antiguo, porque pues el mundo antiguo también estaba hecho de humanos. Nuestros ancestros también eran humanos, no era gente que venía de Marte, ni gente que venía del fondo del mar, eran humanos como nosotros, tenían las mismas pasiones que nosotros, tenían las mismas debilidades que nosotros, tenían los mismos vicios que nosotros, tenían los mismos problemas que nosotros. Sin embargo, ellos encontraron otras soluciones, encontraron otra forma de resolver sus problemas, que, que muchas veces son contrarias a las soluciones y formas de resolver los problemas que hoy en día nosotros hemos aplicado a nuestra sociedad. Entonces es importante voltear a ver al mundo antiguo para ver cómo ellos solucionaban muchos de los problemas que hoy en día nosotros también tenemos. Lo que a ellos les aquejaba también nos aquejaba, nos aqueja a nosotros. Entonces, el comprender por qué nuestros ancestros tenían cierto tipo de reglas, cierto tipo de costumbres, nos da a entender otra forma de percibir al mundo, nos abre las posibilidades de hallar más soluciones, tomando en cuenta que nuestros ancestros no eran tontos, ni eran gente contraria al bien común, ni contraria al sentido de la belleza y la vida. Ellos en todas sus formas de pensar y encaminaban también aquello que eh, pues obedeciera al bien común, obedeciera al sentido de la vida y la belleza. Entonces, pues sería, pienso yo, y esto sí ya es mi opinión personal, que sería mejor un mundo donde podamos conjuntar y armonizar lo mejor del mundo moderno con lo mejor del mundo antiguo. Y todas esas reglas y esos valores morales que nuestros ancestros tenían al respecto de todos los temas, no solamente la sexualidad, todos los temas, el tema político, religioso, de la guerra, la economía, pues sería bueno valorar o sopesar qué de esas soluciones y qué de esas formas, eh, eh, de esas formas de pensamiento, reglas que nuestros ancestros aplicaban, nos aplican para los mexicanos, hombres y mujeres de hoy siglo XXI. Entonces eso es importante, por eso es importante estudiar las fuentes, por eso es importante acercarse a las familias de tradición,
porque no tiene caso adquirir información falseada o falsa, o definitivamente contaminada de opiniones personales o de cosas que no van, porque lo que queremos es enterarnos, aproximarnos lo que más podamos a cómo era la vida de nuestros ancestros. Y la intención no solamente es honrarles y pues preservar su memoria, sino encontrar soluciones que ellos aplicaban a las cosas y ver si esas soluciones nos aplican a nosotros mismos. Pues bueno, pues quisiera seguir hablando de este tema, pero bueno, ya vamos para las 2 horas de clase. Espero no haber ofendido a nadie, espero que mis palabras hayan sido claras, certeras. Desde luego que todo esto que estoy diciendo está sometido a revisión, ¿no? Esto es lo que yo les comparto, esto es en lo que yo estoy seguro, porque lo he escuchado, lo he leído, lo he vivido. Sin embargo, pues déjenme sus comentarios, sus dudas. Con gusto lo podemos ampliar este tema o enfocar en un aspecto específico. Mi intención es que ustedes se lleven a sus hogares, a sus entornos comunitarios, esta visión del mundo que los mexicas tenían al respecto del sexo, para que lo que ustedes consideren benéfico lo apliquen en sus familias o en sus comunidades. Y aquello que no les parezca algo benéfico, pues simplemente pues tómenlo como cultura general. Pero no volteemos la mirada a otro lado, entendamos de dónde venimos y entendamos cómo eran esos hombres y mujeres que nos antecedieron. Pues así es como cierro esta clase número 35, el día de hoy 29 de septiembre de 2025, Día Nacional del Maíz, que corresponde a un día 6 lluvia de la trecena del Jaguar, del mes de Oxpanistli, de este año 5140, 13 casa de la era Nahuaca. Pues agradezco el tiempo invertido, la paciencia de las personas que están aquí conectadas, que siguieron toda la transmisión de inicio a fin. Agradezco también a las personas que en un futuro verán esta transmisión, esperando que encuentren luz en todo lo aquí dicho y expresado. Pues los dejo frente a esta hermosa imagen que encarna justamente uno de el mayor ideal de lo que es esa hermosa y herramienta y bello privilegio que tenemos los hombres y mujeres encarnados aquí en la tierra. Esta hermosa imagen del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, esa mítica y hermosa historia de amor que enmarca muy bien el tema de hoy. A eso hemos venido a esta tierra, a experimentar en carne propia esas pasiones que en espíritu no podríamos. Eso es justamente la sexualidad al final, el sentirse vivo, no el sentirse sucio, no el sentirse triste, no el sentirse culpable, es el sentirse vivo. Y sentirse vivo justamente es saber que se hizo lo correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Hasta la próxima, ámense. Los dejo con mis amigos Popocatépetl y Iztaccíhuatl.